Continuando con la secuencia de los sermones del día domingo, vamos entonces a tomar el pasaje de San Mateo capítulo 22, verso 34 al 36, que dice de la siguiente manera: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo de la siguiente manera: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Ellos dijeron de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu, como David le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno decir aquel día, preguntarle más. El tema a considerar en esta hermosa hora es el gran mandamiento y el Mesías. Nuevamente se acercan a Jesús las autoridades eclesiásticas de su momento, es decir, los que están de turno, no para felicitarles, sino para tentarles, haciendo preguntas capciosas con el fin de encontrar un error que les serviría a ellos para acusar a Jesús. Específicamente los fariseos quieren poner a prueba a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Pregunta farisaica. La fidelidad de la ley era el gran problema debatido en sus grupos. Es decir, todos debatían este gran problema en sus grupos. ¿Quiénes? Todos los doctores de la ley. Es una pregunta farisaica. Tenían múltiples obligaciones, numerosas prácticas de observar y cantidades de entredichos, pero sabían que era preciso, sin embargo, hacer distinciones y no ponerlo en el mismo plano todo. Hay mandamientos más graves y otros menos graves. Es pues una verdadera cuestión la propuesta del doctor de la ley. Los judíos contaban hasta 365 leyes negativas y 248 positivas, suficientes para desorientar a personas de mejor buena voluntad y a la hora de centrarse de lo esencial. Jesús les contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 37. Este es el mayor y primer mandamiento. Jesús cita el famoso Shema judío. Deuteronomio capítulo 6, 4 a 7. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y te levantes. El amor de Dios debe embargar todo el ser, de pies, lo que es desde la cabeza hasta los pies completamente, ¿sí? Debe embargar ese amor de Dios. Ahora, diríamos hoy, de manera que expresa la totalidad, ¿sí?, del hombre. ¿Es así como yo amo a Dios? ¿O bien amo solo con una parte de mi vida y de mi tiempo? Dos cosas muy importantes. O amamos completamente a Dios, o le damos a Él lo que nosotros deseamos darle de una manera incompleta. Tenemos entonces que recordar. El segundo dice:
es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De este depende la ley y los profetas. Ya estaba en Levítico 19:13: no oprimas al prójimo, no le robes. Es interesante recordar: no oprimas al prójimo, no le robes. Romanos 13:8-9 dice: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús nos advirtió que al final de nuestra vida seremos examinados precisamente de esto. Si dimos agua al sediento y si visitamos al enfermo, seremos examinados del amor. La aproximación de estos dos mandamientos, que en el pensamiento de Jesús se apoyan el uno con el otro, tienen la misma importancia y se parecen. El hecho de que resumen todos los otros mandamientos en síntesis sencilla, en medio de los conflictos políticos y religiosos de su tiempo, Jesús nos conduce de nuevo a lo esencial, que es el amor a Dios. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Por eso Jesús mismo es quien pregunta. Una pregunta con una contrapregunta. Nadie se atrevió, porque ellos intentaron con su pregunta capciosa querer encontrar una debilidad en Jesús, cuando Él es el autor de la ley, es la palabra escrita en el Antiguo Testamento, la palabra encarnada hoy para nosotros, quien diera su vida en la cruz por nosotros. Ahora, los letrados conocían la respuesta a la pregunta de Jesús, o sea que sabían. Sostienen que el Mesías era descendiente de David. Descendiente de David. Segundo Samuel 7:8: dile también de mi parte: yo, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Él antepone a esta tradición un salmo mesiánico, 110, verso 1. Palabra del Señor: mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Bastante conocido por ellos, desde el momento que David, inspirado por el Espíritu Santo, designa al Mesías como mi Señor, en hebreo Adonai, en arameo Marana, griego Kyrios. ¿Cómo puede ser este hijo suyo? En este pasaje, de hecho, Dios, Él es el Señor. Romanos 1:3-4. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder. Por su resurrección de los muertos, Jesús no desconoce que desciende de David. Ha aceptado el título del Hijo de David por el ciego Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Una vez más desmiente la esperanza mesiánica en clave política, un Mesías rey libertador, que era lo que ellos esperaban en su tiempo. No al que nace en Belén, no al que se establece en Nazaret, no al que es bautizado por Juan el Bautista y que empieza su ministerio y habla de las maravillas de Dios. No era el Mesías que esperaban ellos. Ellos esperaban un libertador en su momento políticamente. Ahora, la opinión de los letrados acerca de la descendencia del Mesías, de David, no es falsa, es incompleta. Estos hombres solo ven una parte de la esperanza mesiánica, que para ellos es nacional y política, por lo que el rey que viene es una figura principesca, es decir, de príncipe
mediante su pueblo, debe convertirse en poderoso, en el Rey que vive y gobierna para siempre la vida del ser cristiano. Qué maravilloso es entonces recordar la afirmación de Jesús. No con sus propias palabras, como inventándolas o como diciendo esto, no. Confirmando lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito, especialmente en los libros conocidos como los Neviín, los Ketubín, que son los escritos, y la Torá. Por eso él dijo claramente, esto es la ley y los profetas. Los dos primeros mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y también dice a tu prójimo como a ti mismo, que tienen secuencia, no pueden estar separados, los dos van unidos. En conclusión, Jesús no niega que es el Hijo de David en ningún momento, pero deja entender que no solo es esto él, como Hijo de David. Es el Señor, Hijo del Dios viviente, que merece nuestro respeto y obediencia. A Él adoró la iglesia primitiva y nosotros debemos continuar con ese legado que nos han dejado nuestros antecesores. ¿Cómo no expresarlo a través del canto? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? Eso es lo que ha venido a hacer Cristo por nosotros. ¿Cómo le respondemos nosotros? ¿Cómo le buscamos? ¿Cómo le servimos? ¿Cómo le obedecemos? Cuando deseamos buscarlo, buscamos. Cuando queremos servir, le servimos. ¿Tenemos una entrega total al servicio de la obra del Señor? ¿O hacemos lo que podemos hacer y con eso nos conformamos? Es muy importante recordar entonces este gran mandamiento y el Mesías. La contrapregunta se vuelve entonces en una afirmación de que Jesús, verdaderamente, Él es el Hijo de Dios en su momento, físicamente hablando. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra que hoy hemos recordado y tenemos la certeza, la seguridad misma de que tú, Señor, nos hablas a través de ella. Hoy has hablado a tu pueblo, has enseñado una vez más que hay dos mandamientos que van unidos a la expresión Mesías. Nosotros te conocemos por Señor, te llamamos Señor, pero queremos hacer tu voluntad, queremos, Señor, agradarte a ti, al único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Gracias por tu palabra en esta mañana. La hemos recibido con gozo y con alegría y con sencillez de corazón. En el nombre de Jesús oramos.